Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Hace 2 años, mi familia quedó devastada cuando descubrí la infidelidad de mi esposa. A mis 31 años, todavía estoy atormentado por la traición cometida por mi esposa, de 27 años, a quien llamaré Diedre. Tenemos 2 hijos hermosos, una hija de 4 años llamada Sammy y un hijo de 2 años llamado Timmy. Nuestro viaje como pareja casada comenzó hace casi 6 años, pero no profundizaré en los detalles de mi trabajo. Supongamos que tengo un trabajo satisfactorio. Mi esposa y yo nos conocimos durante su último semestre en la universidad y nos casamos 13 meses después. Después, ella me acompañó a la costa este, donde trabajé durante 4 años y donde nacieron nuestros hijos. Recientemente, tuve una oportunidad de carrera fantástica al dirigir una de nuestras oficinas convenientemente ubicada a 15 minutos de nuestros pueblos natales. La perspectiva de regresar a casa hizo felices a Diedre y a mí, especialmente considerando la presencia de nuestros hijos. Mis padres y la madre de ella aún viven en la zona, al igual que mi hermano menor. El padre de Diedre falleció antes de que nos conociéramos. Nuestras familias, por supuesto, estaban contentas de tenernos de vuelta en casa, pero estaban aún más encantadas de tener la oportunidad de ver a sus nietos regularmente. Resultó que mis padres se mudaron recientemente a una casa nueva y tenían planes de conservar nuestra casa familiar, una maravillosa construcción histórica ubicada en un magnífico terreno de 3 acres decorado con un encantador arroyo que atraviesa un frondoso bosque en la parte trasera del lote. En lugar de comprar una casa nueva, Diedre y yo tomamos la decisión sensata de vivir en nuestra querida casa familiar y pagar un alquiler a mis padres, quienes son sus actuales propietarios. Sinceramente desean mantener esta apreciada casa en la familia, con la esperanza de que eventualmente pase a mí y a mi hermano, y continuemos esta tradición en el futuro. A pesar de la renuencia inicial de mis padres y hermano, insistí en pagarles el alquiler. Esto era extremadamente importante ya que mi padre había jubilado recientemente y contaba con el ingreso del alquiler. Además, como mis padres iban a dejar todo a mí y a mi hermano menor, pagar el alquiler era equivalente a invertir en nuestro futuro. A pesar de que esta casa tiene un enorme valor sentimental para mi familia y ha estado en buenas condiciones durante todos los años de su funcionamiento, todavía había algunas cosas que necesitaban atención después de que nos mudamos a ella. Esta casa, con características y elementos únicos, necesita la experiencia de un contratista calificado. Durante 35 años, mis padres han confiado la mayoría de las reparaciones importantes de su casa a un contratista local. Son especialmente famosos por su habilidad para trabajar con casas antiguas y logran resultados excepcionales de manera invariable. Después de elaborar una lista de proyectos, me dirigí a ellos y recibí un presupuesto. El dueño de la empresa visitó personalmente la casa y me acompañó durante la inspección. Su afabilidad y competencia dejaron una impresión indeleble. Esta empresa ha logrado un éxito significativo y se ha establecido como una organización de buena reputación. Al revisar las reseñas sobre esta empresa en Internet, se hace evidente que recibió un 82% de calificaciones de 5 estrellas y un 16% de calificaciones de 4 estrellas basadas en casi 700 reseñas. Tales altas calificaciones son raras para las empresas que trabajan en esta industria, generalmente están en el rango promedio de 3 si tienen suerte. Esto indica la calidad excepcional de los servicios proporcionados por esta empresa. Además, la empresa no perdió tiempo y comenzó las reparaciones dentro de un par de semanas después de que se hizo el presupuesto. Fueron eficientes y se aseguraron de que al final de cada día, el área del proyecto estuviera impecablemente limpia. Tanto mi esposa como yo estábamos increíblemente satisfechos con su habilidad excepcional y profesionalismo. Aunque participaron 3 artesanos calificados en el proyecto, uno de ellos se destacó, y en esta reseña lo llamaremos Brock. Brock, un hombre amigable y educado, tenía aproximadamente mi edad. Incluso mi hija lo llamaba el hombre de la ventana, porque a menudo lo veía desde la ventana de nuestro segundo piso trabajando abnegadamente en las tareas asignadas. Hemos completado con éxito la renovación y nos hemos instalado cómodamente en nuestra nueva casa.
La casa instantáneamente conquistó los corazones de mi esposa e hijos, y yo estaba feliz con mi nuevo trabajo. Todo parecía ir sin problemas hasta que ocurrió una conversación inesperada con mi hija. Mientras mi esposa salía de compras con su madre y mi propia madre, yo me quedé para cuidar a los niños. Mientras estábamos jugando en el patio, mi hija corría vigorosamente. Durante una conversación casual, de repente se volvió hacia mí y dijo: «Vi a mamá durmiendo con el hombre de la ventana». Ahora, antes de continuar, debe señalarse que mi hija se distingue por un intelecto excepcional. Entiendo que todos los padres, especialmente, creen en las habilidades de su hijo, pero en su caso, esta es una verdad innegable. Sus habilidades excepcionales son visibles para todos con quienes se comunica. Incluso los médicos reconocieron su talento, y antes de mudarnos, realizamos un examen exhaustivo, según cuyos resultados obtuvo calificaciones excelentes. Nada parecido se observó en la clínica, especialmente considerando la corta edad del niño. Por lo tanto, tenía motivos para creer que lo que me dijo era muy probablemente cierto, aunque había una pequeña posibilidad de que pudiera haber inventado esta historia, dada su imaginación excepcional. Me quedé impactado por su revelación y le pedí que lo repitiera, a lo que confirmó los mismos detalles que antes. Estaba curioso y le pregunté cómo vio lo que sucedió. Según ella, mi esposa acostó a Timmy y a ella misma después del almuerzo. Sammy contó cómo Timmy dejó caer accidentalmente el chupete detrás de la cama y comenzó a llamarla para que la ayudara. Desafortunadamente, Sammy no pudo alcanzarlo ella misma, lo que la obligó a buscar a su mamá. Le pregunté si había llamado a su madre, a lo que respondió negativamente. En cambio, fue a la puerta de nuestra habitación, la abrió y comenzó a llamar a mamá. Intrigado, comencé a preguntarle a Sammy sobre lo que vio. Al mismo tiempo, con entusiasmo, ella contó cómo mamá se despertó rápidamente del sueño, se envolvió en una manta cálida y se apresuró hacia Sammy. En un impulso tierno, su madre la besó y luego la tomó de la mano y la llevó a buscar un chupete. Después de eso, mamá los puso a ambos en la cuna. Le pregunté dónde estaba el hombre de la ventana, a lo que ella respondió que lo encontró acostado en mi cama con mi esposa. Esta noticia me causó un profundo dolor, pero reprimí mis emociones y pregunté casualmente, replemente, confirmando sus palabras. Ella respondió afirmativamente. La curiosidad me llevó a descubrir los detalles, y pregunté qué pasó después. Ella dijo que nuestra madre salió del dormitorio, comenzó a hablar con el hombre de la ventana y finalmente lo acompañó afuera. Queriendo saber los detalles, pregunté qué hizo después. Sammy contó cómo se levantó de su asiento y miró por la ventana cuando lo vio conducir su camioneta por el camino de entrada. Después de besarla con cariño y agradecerle por compartir conmigo, pronunció palabras que me impactaron. Me dolió escucharla decir que su madre le había dicho que guardara silencio y mantuviera todo lo que estaba sucediendo en secreto. Me pregunté cómo reaccionó ante la solicitud de mi madre, a lo que ella respondió: prometí a mamá que seguiría siendo nuestro secreto. Una vez más, me sorprendió la perspicacia de mi hija. Parecía entender que lo que presenció fue realmente inapropiado. Decidí protegerla de problemas e intenté desactivar la situación. Estoy muy contento de que me hayas contado esto. Estoy muy orgulloso de ti. Mantengamos esto entre nosotros, ¿de acuerdo? Ella respondió: de acuerdo, prometo no contarle a mamá lo que te conté. Luego agregó: papá, por favor, no le cuentes a mamá lo que te conté. La tranquilicé. No podemos guardar esto en secreto. Para desactivar la situación, la hice cosquillas juguetonamente y comenzamos a reír y discutir otro tema. Estaba claro que el secreto que mi esposa le había confiado estaba causando un considerable sufrimiento a nuestra hija. Después de que me lo contara, me sentí aliviado. Cuando mi esposa llegó a casa, trajo a nuestras madres y me pidió que entrara mientras ellas salían al porche trasero para mirar a Sammy y Timmy. Cuando salí afuera, mi esposa abrió el regalo que había comprado para Sammy. Sorprendentemente, era exactamente el regalo que Sammy eligió para su cumpleaños en octubre. Le pregunté por qué compró el regalo tan temprano,
a lo que respondió que quería dárselo a Sammy en ese momento. Para Sammy, recibir este regalo fue completamente inesperado, ya que no lo esperaba hasta su cumpleaños. Mi esposa y yo tenemos un acuerdo establecido de que Sammy recibe regalos significativos estrictamente en su cumpleaños y en Navidad. Sammy es consciente de este acuerdo y siempre lo cumple. Sorprendentemente, desde que eligió un regalo hace un par de meses, ya no pensaba en él. Mi esposa justificó la compra señalando el comportamiento excepcional de Sammy y que merece una recompensa por ello. «Espero que no te molestes si se lo damos para tu cumpleaños», le dije. Aunque en el fondo tenía una sensación de sospecha, parecía una forma sutil de soborno, un intento de mantener callada a Sammy sobre el secreto de mi esposa. Cuando mi esposa le entregó un regalo a Sammy, noté su preocupación y la escuché decir, «pero lo daré ahora». Llamó a su hija y le entregó un regalo. No debería haberlo recibido antes de mi cumpleaños. ¿Qué recibiré entonces? En respuesta, Deirdre le dijo a Sammy, «Fuiste una niña tan obediente que mamá y papá quieren que lo recibas ahora». Para mi sorpresa, Sammy respondió, «No, prefiero guardarlo y abrirlo en mi cumpleaños». «Esto se está poniendo interesante», le dije a mi esposa cuando persuadía persistentemente a Sammy para que abriera el regalo. Sammy, buscando apoyo en mí, me miró, sin querer ceder. Al darse cuenta de su indecisión, sugerí, vamos a subirlo y ponerlo en tu armario. Mi esposa se sorprendió por la respuesta de Sammy, pero para mí no fue una sorpresa. Como dije antes, es excepcionalmente inteligente y eligió guardar un regalo para su próximo cumpleaños. Subimos el regalo, asegurando a Sammy que ya no se sentía obligada a abrirlo. Después de que Sammy y yo bajamos las escaleras, fuimos recibidos por papá y hermano, lo que significaba el comienzo de un delicioso día lleno de comida y preciosos momentos de comunicación con la familia. A pesar de participar en la celebración y disfrutar de la compañía de mis seres queridos, mis pensamientos aún estaban ocupados con la historia de Sammy. Más tarde, por la noche, pensé en hablar con mi esposa sobre esto, pero al final decidí no hacerlo, temiendo su posible rechazo si las palabras de Sammy resultaban ser ciertas. Necesitaba levantarme temprano el domingo por la mañana para hacer algunos trabajos para mi empresa usando nuestra computadora doméstica. A mi esposa no le importó y me preguntó si quería que se levantara conmigo, a lo que respondí que no. Cuando me desperté, revisé minuciosamente nuestra computadora doméstica y no encontré nada. Luego fui a su teléfono, ingresé la contraseña y nuevamente no encontré nada. ¿Acaso Sammy inventó todo esto? Describió el evento tan vívidamente que era difícil creer que no fuera cierto. Pasé el resto del día en casa de mis padres, reuniéndome con mi tía y mi tío que vinieron de otra ciudad. Habían pasado más de 2 años desde la última vez que los vi, lo que hizo que la visita fuera aún más especial. Conocer a Timmy, a quien no habían tenido tiempo de conocer aún, fue un evento alegre. El día transcurrió tranquilamente y Deirdre parecía estar en perfecto estado, mostrando su habitual naturaleza cariñosa. Era lunes y era hora de volver al trabajo. A lo largo del día, no pude deshacerme de los pensamientos preocupantes sobre lo que Sammy me había contado. Para disipar mis crecientes sospechas, pasé varias veces frente a mi casa. Esta rutina continuó el martes y el miércoles, pero no hubo evidencia que respaldara las afirmaciones de Sammy. A pesar de la falta de evidencia, una intuición inequívoca me convenció de que Sammy realmente tenía razón. Después de pensar en contratar a un investigador privado, decidí comprar una cámara de video en una tienda Best Buy. Decidido a llegar a la verdad, instalé diligentemente las cámaras compradas mientras Deirdre y Sammy no estaban en casa. Mientras mi esposa asistía a un evento nocturno en un centro de naturaleza cercano, me quedé en casa para cuidar de Timmy y asegurarme de que todo estuviera en orden. Coloqué 3 cámaras por toda la casa. Una de ellas la instalé desapercibidamente en la calle cerca del garaje para capturar una vista del camino de entrada. Otra cámara se instaló en la sala de estar y la tercera en el dormitorio. Traté de posicionar cada cámara de manera que pasaran desapercibidas a menos que alguien las encontrara accidentalmente. Sin embargo,
tenía la sensación de que mi esposa podría notar la cámara en nuestro dormitorio. A pesar de que la cámara estaba ubicada en el alféizar perfectamente combinado con molduras blancas y negras, seguía siendo visible si te acostabas boca arriba y la mirabas directamente. De acuerdo con la rutina diaria, encendí el sistema antes de salir para el trabajo y lo apagué cuando regresé a casa. Considerando que mi esposa e hijos rara vez ocupaban la sala de estar, el dormitorio o la entrada durante el día, las cámaras rara vez funcionaban. Pero si funcionaban, inmediatamente recibía una notificación de texto. Los eventos se desarrollaron el martes siguiente exactamente a la 1:46 p.m. Todo comenzó con una notificación del panel de acceso. Curioso, revisé rápidamente la fuente y descubrí que un coche de contratista se acercaba a la casa. Para mi sorpresa, un empleado de la empresa Brock bajó del coche y se dirigió hacia la puerta principal. Con el corazón apesadumbrado, observé cómo abría la puerta y entraba en mi casa. Unos momentos después, llegó otra notificación, esta vez de la cámara en la sala de estar. Para mi horror, vi cómo mis peores temores se hacían realidad. Mi esposa besaba apasionadamente a Brock. Esta era una confirmación indiscutible de las sospechas de Sammy. Apresuradamente, corrí hacia mi coche y conduje de regreso a casa. Al mismo tiempo, marqué el número de mi mamá, le conté urgentemente sobre la situación y le pedí que viniera a mi casa lo antes posible. Definitivamente le pedí que llevara a su hermano, tía y tío con ella. En el camino, hablé con ellos por teléfono. En ese momento, sonó una alerta en el dormitorio, confirmando mis sospechas sobre los eventos que se estaban desarrollando. Las emociones me abrumaron. Me sentía deprimido e infeliz. Después de dar instrucciones a los miembros de mi familia, pedí a mi madre y tía que sacaran a los niños afuera mientras yo trataba con Diedre. Al mismo tiempo, les pedí a mi tío y hermano que se unieran a mí en el dormitorio durante el enfrentamiento. Destaqué la importancia de su presencia como testigos y como medio para prevenir cualquier acción violenta de mi parte. Afortunadamente, aceptaron sin dudarlo. Después de estacionar nuestros autos en la entrada, bloqueando efectivamente el auto de Brock, nos dirigimos a la puerta principal de la casa. Cuando entramos en la casa, vimos que la puerta había quedado sin llave. Dado que nuestro dormitorio estaba en la parte trasera de la casa, estábamos seguros de que el tramposo no sabía nada sobre nuestra presencia. No vio ni escuchó nuestro acercamiento. Mi hermano y tío me siguieron, seguidos por mi madre y tía. Había un terrible ruido que venía del dormitorio, que ahogaba todos los sonidos que hacíamos mientras subíamos las escaleras y atravesábamos el pasillo para llegar a nuestro objetivo. En ese momento, mi corazón latía desbocado en mi pecho, agarrado por la ansiedad y la anticipación. Hice señas a mi mamá y tía para que fueran a la guardería, y me volví hacia mi tío y hermano para ver si estaban listos. Asintieron afirmativamente, y abrí la puerta y entré. De repente, mi esposa gritó, pronunciando palabras de shock e incredulidad. Al mismo tiempo, Brock se levantó de la cama y cayó torpemente al suelo, tratando desesperadamente de recoger su ropa y disculpándose. Sin decir una palabra, saqué mi teléfono y comencé a grabar. De pie en silencio e inmovilidad, moví la cámara del teléfono de un lado a otro, capturando la tensa atmósfera en la habitación. Una escena se desarrolló frente a mí. Brock, completamente vestido, se hundió en el suelo, cubriendo su rostro con las manos y continuando expresando remordimiento. Mientras tanto, mi esposa seguía llorando y disculpándose. Le ordené a Brock que se fuera inmediatamente, usando expresiones duras para mostrar mi desagrado. Sabiendo que su auto estaba en el camino, le advertí que ni siquiera pensara en llevarlo, ya que tenía la intención de contactar a la empresa para que lo retirara. Después de este tormentoso intercambio de opiniones, me dirigí a mi suegra, contándole lo que había sucedido y pidiéndole que viniera por su hija. A pesar de las persuasiones de mi esposa desde debajo de la manta, las ignoré y seguí mi plan. La suegra llegó sin mucha demora. Al salir del dormitorio, mi tío, hermano y yo nos sorprendimos por el fuerte llanto de mi suegra, que reprendió a mi esposa llorosa inesperadamente.
mi esposa logró salir de la casa sin hacer demasiado ruido. Corrió apresuradamente hacia la calle, con la cabeza gacha, y lloró silenciosamente sin pronunciar una palabra. Era evidente por su comportamiento que estaba abrumada por el shock y un gran sentido de vergüenza. Sorprendentemente, mi suegra se disculpó sinceramente, me abrazó cálidamente y me besó, expresando su amor. Salí afuera para verificar a mis hijos y solo después de eso llamé al contratista. Después de explicar el propósito de mi llamada, me conecté inmediatamente con el teléfono personal del dueño de la empresa. Él ofreció disculpas sinceras y garantizó que su empresa haría todo lo posible para rectificar la situación. Agradeciéndole por su comprensión, expresé mi gratitud y terminé la conversación. Aproximadamente una hora después, un representante de la empresa llegó para recoger el auto, pero Brock no estaba allí. El siguiente lunes, decidí tomar un descanso y dedicar mi tiempo a reunirme con un abogado para iniciar el proceso de divorcio. Además, me dirigí a otro abogado de la misma firma para resolver los problemas relacionados con la empresa contratista. Aunque aprecio los logros del dueño y la empresa, creo que es justo exigir una compensación por los daños causados a mí y a mi familia por parte de su empleado. Después de ese día, decidí no comunicarme con mi esposa, a pesar de que constantemente intentaba ponerse en contacto conmigo a través de llamadas y mensajes, expresando remordimiento y rogando por perdón. Me suplicaba que le diera otra oportunidad, pero yo estaba seguro de que necesitábamos un divorcio. A pesar del consejo de mi abogado, tomé la iniciativa de mudar todas las pertenencias de mi esposa con la ayuda de mi hermano y su amigo, entregándolas en la casa de su madre. Así es como organicé este plan. Mi esposa y su madre llegaron a mi casa a las 6:30 de la mañana. Mientras su madre entraba en la habitación, mi esposa esperaba pacientemente en el coche hasta que salí para la oficina. Tan pronto como me fui, ella entró en la casa. Trabajé concienzudamente hasta las 5, después de lo cual fui a cenar a un restaurante. Después de un largo día de trabajo, suelo llegar a casa alrededor de las 6:30 p.m. Para este momento, mi esposa y su madre ya habían preparado la cena y estaban disfrutándola con los niños. Acercándome a nuestra casa, llamé rápidamente a mi suegra y le dije que estaba a 5 minutos de distancia. Al escuchar esto, mi esposa salió del coche y su madre se quedó con los niños adentro. Tan pronto como llegué, en lugar de saludar a mi esposa que me esperaba en el coche, entré inmediatamente en la casa. Como regla general, antes de despedirme de mi suegra, hablaba brevemente con ella sobre los eventos del día anterior. Durante las siguientes 12 horas, dediqué todo mi tiempo a comunicarme con los niños, y esto continuó todos los días de la semana. Entiendo que esto puede parecer excesivo para algunos, pero me distancié deliberadamente de mi esposa. Si fuera posible, no permitiría que ella viera a nuestros hijos nunca más. Aunque entiendo que esto no es posible, estoy muy enojado con ella. El mero pensamiento de que puso a un extraño en nuestra cama mientras nuestros hijos estaban en la habitación de al lado, e incluso instruyó a nuestra hija para que mintiera por ella, me parece algo completamente imperdonable. Pedí a mi abogado que buscara la custodia completa, pero ella explicó que no sería fácil lograrlo. Al mismo tiempo, mencionó que tenemos un 50-50 de posibilidades de obtener la custodia, mientras que mi casa se determinará como el lugar de residencia principal de los niños. Al mismo tiempo, mi esposa creía obstinadamente que podía recuperarme y constantemente ofrecía nuevas concesiones, esperando convencerme. En particular, sugirió que yo tuviera varias parejas en una relación abierta unilateral, mientras ella debía permanecer fiel después del divorcio. Aceptó firmar un acuerdo prematrimonial con tales condiciones. Comenzó a asistir a sesiones de psicoterapia 3 veces por semana y logró convencer a su madre de que tenía un trastorno mental temporal, que supuestamente la llevó a cometer adulterio. Está bastante claro que esta explicación no corresponde a la realidad. Ella estaba completamente consciente de sus acciones. Me he encontrado con artículos que sugieren que las mujeres a menudo utilizan la locura temporal para justificar su infidelidad, pero no me convencieron. Decidí no entablar conversaciones con ella.
mi suegra me ha preguntado repetidamente sobre la posibilidad de mi perdón y reconciliación con su hija. A pesar de mi afecto por mi suegra, decidí no entrar en conversación sobre este tema y simplemente dije que el perdón estaba más allá de mi capacidad. En cuanto al remordimiento de mi esposa, admito que está arrepentida, pero aparentemente principalmente debido a sus propias consecuencias y al hecho de que fue descubierta. En su percepción distorsionada, cree que su traición fue aceptable siempre y cuando nuestra relación permaneciera intacta. Tuvo la audacia de enviarme un correo electrónico en el que intentaba justificar cómo se entregó por completo a mí emocional y físicamente, incluso durante la traición, pero yo seguía centrado únicamente en acelerar el proceso de divorcio. Con el tiempo, su desesperación creció y ella persistentemente intentaba entablar conversación conmigo. Al mismo tiempo, me adhería a estrictos límites de comunicación, limitando nuestra comunicación solo por correo electrónico y exclusivamente a asuntos relacionados con nuestros hijos. Cada vez que ella tocaba el tema de nuestra relación, respondía bruscamente que nuestro matrimonio estaba muerto. Después de un tiempo, decidimos criar a los niños juntos, y pronto me divorcié oficialmente de Diedre. Desafortunadamente, el proceso resultó ser mucho más complicado de lo esperado, con muchos momentos dramáticos que llevaron a retrasos significativos en la finalización del divorcio. Durante este periodo turbulento, mi suegra confió en mí, expresando sus pensamientos sobre lo que su hija piensa sobre la autolesión y afirmando que sin mí, no encontraría la fuerza para seguir viviendo. Me rogó que hablara con ella, pero vacilé, sin saber qué hacer en esta situación. Al final, me encontré en una situación en la que me encontré con Diedre en compañía de mi suegra y mi madre. Durante nuestra reunión, Diedre habló en detalle sobre sus impresionantes logros y expresó su disposición a hacer cualquier cosa por mí si solo le diera otra oportunidad. Constantemente me rogaba que le diera solo 6 meses para demostrar su valía. La escuché pacientemente hasta que agotó todos sus argumentos, pero tan pronto como terminó, le dejé claro que ya no la consideraba como una pareja romántica potencial y no estaba interesado en ninguna reconciliación, ni siquiera por un día. Su madre me dijo que después de nuestra reunión, cayó en una profunda depresión y dejó de salir de su casa. Como ejemplo, puedo citar el caso cuando mi suegra llegó a las 6:30 de la mañana. Cuando salí para el trabajo, ella vistió a los niños y preparó su almuerzo de la mañana, después de lo cual los acompañó a su casa para hacer compañía a Diedre. Según ella, Diedre mostraba signos de desapego hacia ellos. Pasaba la mayor parte del día en su habitación llorando y anhelando mi presencia. Al notar las lágrimas de mi madre, mi hija se acercó a mí con curiosidad y me preguntó cuál era la causa del trastorno de mi madre. Esto la molestó mucho, e incluso mi pequeño hijo Timmy, aunque aún no se da cuenta de nada. Decidí explicarle la situación a Sammy explicándole que mi mamá y yo ahora vivimos en casas diferentes. Le aseguré que ella, Timmy y yo seguimos viviendo en nuestra casa habitual mientras mamá se queda con la abuela. Afortunadamente, después de comprender la situación, Sammy encontró consuelo en el hecho de que no tendría que mudarse a la casa de su abuela. Aunque valora mucho a su abuela, madre y, por supuesto, a su madre, creo que tiene un vínculo más fuerte conmigo. La idea de que pudiera dejar nuestra casa y dejarme en su habitación donde disfruta jugando le preocupaba mucho. Pero la tranquilicé diciéndole que eso nunca sucedería. Al escuchar esto, se calmó, pero los problemas asociados con Diedre no terminaron ahí. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia de divorcio, Diedre se volvía cada vez más desesperada, inundándome de llamadas y mensajes durante todo el día laboral. En resumen, anteriormente hablaba sobre su disposición para satisfacer todas mis necesidades y proporcionarme la máxima felicidad. Reiteró sus intenciones, asegurándome que mi vida estaría completa si decidiera quedarme a su lado. Pero el día antes de la audiencia propuesta, mi suegra me llamó inesperadamente y me dijo que Diedre había sido llevada al hospital en ambulancia. Había temores de que pudiera tener un ataque al corazón, que fue el motivo de su hospitalización y posterior examen médico. Como resultado, resultó que la causa de su estado era una deshidratación severa. Según su madre, no había comido durante los 3 días anteriores, aunque afirmaba beber agua.
pero resultó que no bebía agua y, en consecuencia, sufría de una deshidratación severa. Aparentemente, deliberadamente recurrió a tales tácticas para retrasar la audiencia final del caso de divorcio. Desafortunadamente, sus acciones manipuladoras tuvieron éxito, ya que las audiencias primero se pospusieron hasta el final del primer mes del año y luego se pospusieron aún más debido al mal tiempo. Al final, a principios de marzo, tuvieron lugar las audiencias y conseguí el divorcio. Teniendo en cuenta las circunstancias, creo que me comporté de manera bastante efectiva. Nuestro estado tiene un sistema de culpa, y afortunadamente, tengo pruebas concretas de la traición de Deirdre en forma de grabaciones de video. Sorprendentemente, estos videos resultaron ser innecesarios ya que Deirdre y sus abogados proporcionaron al juez una confesión escrita exhaustiva. En cuanto a la distribución de la propiedad, logré salvar casi el 63% ya que el juez reconoció mi derecho a conservar toda la propiedad que aporté al matrimonio. Al mismo tiempo, Deirdre todavía recibió 71,000 pesos de mí, además de la pensión alimenticia. En general, todo está bien conmigo, pero el pensamiento de pagarle pensión alimenticia no me da tranquilidad. Mientras tanto, hemos dividido la custodia por igual, y el lugar principal de residencia es mi casa. Cumplo con mis responsabilidades del 50% y también apoyo financieramente su parte. No puedo evitar preguntarme sobre la equidad de tal distribución. ¿No debería ella también contribuir? Parece que el sistema judicial está fuertemente en contra de los padres. Esta es la situación en la que nos encontramos. Continuando adhiriéndonos a nuestra rutina diaria habitual, a las 6:30 am, este acuerdo se ha establecido para las 6:30 pm todos los días, los 7 días de la semana, y funciona perfectamente para mis hijos. Este acuerdo es especialmente útil ya que pasan tiempo con ambos padres todos los días. Logré establecer una relación civil con mi ex, pero nuestras conversaciones se limitan exclusivamente a los niños. Cuando ella pregunta cómo estoy, cambio la conversación en una dirección diferente y sugiero hablar sobre los niños, y todo estaba bien. Los niños estaban felices de pasar tiempo tanto conmigo como con mamá. Pero hasta ahora, no ha aparecido ninguna otra mujer en mi vida. Mary es una mujer muy atractiva, 3 años mayor que yo, y adora a los niños. Me enamoré de ella a primera vista, y gradualmente nuestra relación se hizo más fuerte. Llegó el día en que presenté a los niños a Mary, y me alegré de que les gustara. Pero desafortunadamente, a mi ex esposa no le gustó. Deirdre llegó el sábado por la noche para llevarles a los niños sus cosas que habían olvidado en casa de la abuela, y fue entonces cuando vio a Mary. Se abalanzó sobre ella como un gato salvaje, acusándola inicialmente de que Mary le había quitado su esposo, y luego agarrando completamente el cabello de Mary. Los niños estaban muy asustados al ver cómo su madre se comportaba agresivamente y estallaron en lágrimas. Afortunadamente, logré calmarla rápidamente y sacar a Deirdre de la casa. Pero no terminó ahí. Una tarde, aparentemente estaba esperando que Mary viniera a mi casa. Atropelló a Mary, causándole daño físico. Bueno, hay cámaras de vigilancia instaladas en la casa, y logramos descubrir que la madre loca de mis hijos atacó a Mary. Y como los niños tenían miedo de comunicarse con su madre después de que ella atacó a Mary, estaba muy enojado y tomé la difícil decisión de castigar a Deirdre. A Mary se le diagnosticó una conmoción cerebral y una pierna rota después del atropello y fuga, y convencí a Mary de que escribiera una declaración a la policía sobre Deirdre por dañar su salud. Durante medio año, la madre de mis hijos y mi ex esposa ha estado cumpliendo una condena en prisión. Fue condenada a 13 años de prisión en una colonia de alta seguridad. La loca Deirdre podría haber matado a Mary, afortunadamente Mary ya está bien. Voy a hacerle una propuesta de matrimonio. Quiero compartir esta historia para advertir a los jóvenes que puedan estar considerando un matrimonio precipitado. En primer lugar, es necesario reconocer que mi ex esposa probablemente tenía problemas de salud mental no resueltos en ese momento, lo que podría afectar su comportamiento inestable. Sinceramente espero que desde entonces haya encontrado la ayuda que necesitaba para su propio bienestar y el de sus hijos.
pero no puedo negar que mi experiencia personal con ella fue una pesadilla absoluta. Historia 2. Nos conocimos en julio de 2009 en la feria anual de autos local. Ella fue contratada por una de las compañías automotrices como modelo, supuestamente para aumentar la atracción del stand, distribuir folletos y entablar conversaciones con los visitantes sobre los autos. Era muy hermosa, y de inmediato caí bajo su encanto. Después de andar vagando, reuní coraje, me acerqué a ella y la invité a salir. Para mi grata sorpresa, aceptó. Nuestra primera cita fue un encuentro sencillo con bebidas alcohólicas, durante el cual hablamos durante casi 3 horas. Inspirados por el vínculo que había surgido entre nosotros, tuvimos la siguiente cita, donde cenamos juntos. Después de la cena, sugerí que fuéramos a dar un paseo al parque más cercano, donde comimos helado juntos. Cuando la noche llegaba a su fin, la acompañé a su casa, y para mi sorpresa, me invitó a entrar. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de nosotros, me abrazó, rodeando mi cuello con sus brazos, y comenzamos a besarnos apasionadamente. Sin entrar en detalles, diré que entonces todo se desarrolló rápidamente. A partir de ese momento, comenzamos a pasar todas las noches juntos, a veces en su casa, a veces en la mía. Esto duró 11 semanas. Pronto, descubrió que estaba embarazada, y aunque me sentía inquieto, mi amor por ella eclipsó todas mis preocupaciones. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que lo que tomé por amor podría haber sido una mezcla de atracción y pasión, pero a pesar de esto, estaba completamente fascinado por ella. Sin dudarlo, le propuse matrimonio, y para mi felicidad, aceptó. Es importante señalar que en ese momento, aún no nos habíamos presentado mutuamente a nuestras familias y amigos cercanos. Quería presentar a mi alma gemela a mis padres, ya que llevábamos en una relación los últimos 2 meses. Respirando profundamente, reunimos a los padres y anunciamos la noticia. Estamos esperando un bebé y decidimos casarnos. Está claro que los padres se sorprendieron y disgustaron por una noticia tan inesperada. Ninguno de los padres apoyó nuestra decisión sobre la boda. Quiero enfatizar que en ese momento, yo tenía 21 años y mi novia acababa de cumplir 20. Llevo trabajando en el comercio minorista casi 4 años. Con el tiempo, ascendí en la escalera corporativa de la industria minorista y ocupé el puesto de subgerente. Mi novia, por el contrario, no tenía un trabajo estable pero se dedicaba al modelaje bajo contrato y a colocar productos en tiendas de comestibles. A pesar de los persistentes intentos de nuestros padres por convencernos de que cambiáramos de opinión y no nos apresuráramos en el matrimonio, permanecimos firmes. Decidí ofrecerle mudarse a mi apartamento, haciéndome cargo del pago para la terminación del contrato con la vivienda anterior y asumiendo la responsabilidad de pagar por su automóvil. Un mes después, recibimos un certificado de matrimonio, y una semana después, intercambiamos votos en una ceremonia solemne. Mis padres organizaron una maravillosa cena festiva para nosotros, con un DJ invitado. Unas 50 de nuestras familiares y amigos más cercanos se unieron a nosotros en este evento alegre, y realmente fue un momento inolvidable. 5 meses después, nació nuestro primer hijo, y me sentí abrumado por un sentido de orgullo. Me impactó el gran amor que sentía tanto por mi hijo como por su madre. Mis prioridades se trasladaron hacia el trabajo duro y ganar lo suficiente para mantener a mi familia, lo que significaba muchas horas de trabajo en producción. Nuestra familia tuvo un segundo hijo, otro hermoso niño. Parecía que la vida iba genial, y no había límites para mi felicidad. Pero el 16 de septiembre de 2012, todo tomó un giro desastroso. Era un día pintoresco a finales de verano, y decidí tomarme un día libre del trabajo para sorprender a mi esposa. Para preservar el elemento de sorpresa, hablé con ella justo antes de salir de la tienda y le dije que estaría en casa alrededor de las 6 p.m. Desafortunadamente, ella estaba molesta por teléfono después de nuestra conversación. El tema se convirtió en discutir los planes de mi esposa para cocinar la cena. Saliendo de la tienda un poco después de la 1 de la tarde, entré en la tienda más cercana para comprar un hermoso ramo de flores y regresé a casa.
Mientras me acercaba a la casa, noté un coche estacionado frente a nuestra casa, junto al coche de mi esposa, mientras que el resto del estacionamiento permanecía vacío. Por alguna razón, inmediatamente me invadió una sensación de inquietud. Estaba claro que algo no estaba bien. Acababa de hablar con ella, y no dijo nada sobre que alguien la estuviera visitando. Miré un coche desconocido estacionado cerca, pero no pude averiguar de quién era. Decidí aparcar un poco más lejos y me dirigí a nuestra casa. El clima era bueno, y mi esposa abrió las ventanas en la sala de estar. Mientras me acercaba, se escuchaban voces, en las que distinguía claramente la risa de mi esposa, entrelazada con la voz de un hombre. En lugar de abrir la puerta de inmediato, un instinto inexplicable me dijo que retrocediera y fuera a la ventana para escuchar a escondidas. Obedeciendo mi intuición, me acerqué a la ventana y seguí escuchando atentamente. Escuché a mi esposa y a un hombre hablando en un ambiente íntimo, y sus acciones insinuaban un encuentro íntimo. Pronto, de rabia, estuve listo para irrumpir en la casa y pelear con este hombre. Pero antes de insertar la llave en la puerta, una fuerza más allá de mi control me detuvo. Deteniéndome, decidí llamar a la policía. Tratando cuidadosamente de no hacer ningún ruido, me alejé de las ventanas y empecé a llamar. Después de darle a la operadora mi dirección, expliqué el motivo de la llamada urgente. Después de explicar la urgencia de la situación a la operadora, ella preguntó sobre la naturaleza de mi llamada de emergencia. Le dije que iba a sorprender a mi esposa y a su amante infraganti, expresando preocupaciones sobre una posible amenaza para la vida. En un tono tranquilizador, me aconsejó que permaneciera tranquilo y me advirtió que no tomara acciones apresuradas que pudiera lamentar después. Sus palabras tuvieron un efecto tranquilizador en mí, aliviando un poco mi nerviosismo. Amablemente me ofreció quedarme en línea hasta que llegara el oficial de policía, pero educadamente decliné, prometiendo que me las arreglaría. Después de esperar un par de minutos sin señales de que llegara un empleado, decidí abrir cuidadosamente la puerta. Girando el picaporte y agarrando firmemente un ramo de flores que preparé para lo que me esperaba, la puerta se abrió, y mi esposa y su amante aparecieron en el umbral, ambos sorprendidos y completamente desnudos. Congelado de shock en un pánico loco, mi esposa corrió apresuradamente hacia nuestra habitación, cerrando la puerta detrás de ella, dejándome solo con un amante distraído y desnudo atrapado entre él y su ropa descartada. Experimenté una oleada de ira y grité furioso. El hombre permaneció con una expresión de horror, sin palabras ante mi arrebato. En ese momento, sentí el deseo de desahogar toda mi ira con él y destruirlo. Abrí la puerta y dejé entrar al oficial. Cuando salí, el hombre se apresuró a vestirse. Al entablar una conversación con el oficial, le agradecí por su rápida llegada y le conté sobre la intrusión en mi casa. Dejé claro que quería que detuvieran al intruso y lo llevaran bajo custodia. En respuesta, el empleado me aconsejó que permaneciera tranquilo y me permitió interrogarlo. La primera pregunta del oficial se refería al propósito de encontrar a esta persona en mi casa. En respuesta a la pregunta del oficial, este hombre dijo que estaba visitando a mi esposa. Continuando con el interrogatorio, el oficial le preguntó si había sido invitado a la habitación, a lo que él respondió afirmativamente. Luego, el oficial se volvió hacia mí y preguntó si mi esposa estaba en la casa. Confirmé que estaba en el dormitorio y comencé a acercarme a la puerta, golpear y llamarla para que saliera, pero mi esposa no reaccionó. Continué persistentemente mis intentos, golpeé de nuevo, y ella respondió con lágrimas en los ojos que no saldría y se disculpó. Las emociones la abrumaron, y sollozó fuertemente. Percibiendo la gravedad de la situación, el oficial se dirigió a mi esposa. ¿Podría salir del dormitorio por un momento? Tengo algunas preguntas para ti, preguntó el oficial. En ese momento, los llantos de nuestro hijo vinieron desde la guardería, y fui allí para calmarlo. Mientras tanto, mi esposa salió del dormitorio, completamente vestida. Miraba hacia abajo, y las lágrimas caían por su rostro. El oficial preguntó cuál era su nombre, a lo que ella se presentó.
Luego preguntó si había invitado a esta persona a nuestra casa. Ella guardó silencio, sin decir una palabra en respuesta. Insistiendo en obtener la información necesaria antes de tomar más medidas, el oficial enfatizó la importancia de la respuesta de mi esposa. Para liberar al hombre, mi esposa respondió firmemente que no. El oficial repitió, dirigiéndose a ella como señora, y le pidió que aclare si realmente dice que no invitó a esta persona a la casa, confirmando así el hecho de su penetración en el territorio. Abrumada por la emoción, mi esposa volvió a sollozar y se quedó en silencio. Los policías tomaron un tono decidido, exigiéndole una respuesta clara, sí o no. Finalmente, ella cedió, admitiendo que este hombre era realmente su amigo y que lo había invitado a nuestra casa. Después de asegurarse de que la casa me pertenecía a mí y a mi esposa, el policía explicó que dado que la persona fue invitada como huésped, no había ningún delito en este sentido. Ordenó al caballero que se fuera, lo cual hizo, expresando brevemente su gratitud. Toda la situación parecía completamente irreal. Yo sostenía a un bebé en mis brazos, mi esposa lloraba, su amante se alejaba en silencio, y el policía llenaba diligentemente el protocolo. Las emociones que experimenté en ese momento permanecerán para siempre en mi memoria. Al darme cuenta de que era necesario resolver el problema, el oficial invitó a uno de nosotros a salir de la habitación. Tomando responsabilidad, le dije que yo salía y le pedí que se quedara a mi lado hasta que empacara mis cosas. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, mi esposa se preocupó aún más y se aferró desesperadamente a mí, rogándome que me quedara. A pesar de sus persuasiones, permanecí firme. Cuando el niño aún estaba en mis brazos, un oficial intervino y le ordenó que se alejara, lo cual hizo. Abrumada por las emociones, ella se acostó en el sofá, se acurrucó y estalló en lágrimas, ocupando el mismo lugar donde unos minutos antes había estado con otro hombre. Inmediatamente contacté a nuestras madres, les informé sobre la situación y les pedí que vinieran urgentemente. Afortunadamente, ambas llegaron rápidamente y ofrecieron su apoyo. Al ver su apariencia, mi esposa comenzó a disculparse repetidamente, mostrando su remordimiento. Mi madre llegó con su hijo pequeño, quien preguntó inocentemente por el motivo de las lágrimas de mi madre, lo que me partió el corazón. Reuniendo mi coraje, le dije a mi esposa y a su madre que me haría cargo de nuestros hijos, ya que era obvio que mi esposa actualmente no podía crear condiciones adecuadas para ellos. Expliqué que nos mudaríamos con mis padres por ese tiempo. A pesar de las súplicas desesperadas de mi esposa para que cambiara de opinión, me mantuve firme en mi decisión de irme. Junto con mi madre, reuní a nuestros hijos y, acompañados por un oficial, abandonamos la casa. Fue, con mucho, el día más oscuro de mi vida. En los días siguientes, mi esposa me llamó constantemente llorando, rogándome que volviera a casa, pero preferí ignorar sus llamadas. Unos días más tarde, acordé encontrarme con ella en casa de mis padres, y mis padres estarían presentes en una habitación separada como testigos, y los niños estarían temporalmente bajo la supervisión de sus padres. Fue con el corazón pesado que la vi, exigiendo respuestas a preguntas sobre la identidad de su amante. Mi esposa volvió a sollozar, arrepintiéndose y confesándome su amor. Fue una reacción típica que se puede esperar de una persona que ha cometido traición. Pero cuando ella comenzó a contarme algunos detalles, sentí que estaba mintiendo. Ella afirmaba que este encuentro fue el primero y único para ellos, pero de inmediato detuve su engaño, señalando que estaba muy cómoda con él. Dije que no lo creía, insistiendo en que su encuentro no podía haber sido el primero. Con lágrimas en los ojos, admitió que habían salido 4 veces y afirmó que se conocieron por primera vez en una tienda. Cuando pregunté en qué tienda, nombró una tienda de comestibles ubicada a 13 millas de casa. Esta explicación no me convenció. Pregunté cuándo visitó esta tienda, y ella respondió que hacía un mes. Esta respuesta me pareció completa tontería, ya que hay 4 tiendas de comestibles a 5 minutos en auto desde nuestra casa, que visitamos con frecuencia. De repente, me di cuenta de que el año pasado mi esposa trabajó en la misma tienda repartiendo muestras de productos.
Le pregunté, decidiendo que realmente lo había conocido mientras trabajaba allí. Preocupada, volvió a sollozar y admitió a regañadientes que era verdad. Le pregunté si su relación había estado sucediendo desde entonces, a lo que respondió negativamente, diciendo que comenzaron a salir hace solo un mes. A pesar de esto, continué siendo escéptico y le exigí una respuesta. Ella insistió tercamente en que sus palabras eran verdad. Al darme cuenta de que nuestra conversación no conduciría a nada, decidí interrumpir la reunión. Ella me rogó que volviera a casa, pero me mantuve firme, explicando que necesitaba mantenerme alejado de ella. Dejé en claro que nuestros hijos se quedarían conmigo. A pesar de mis insistentes solicitudes, se negó a irse, lo que me obligó a intervenir con sus padres y llevármela. Cuando estaba pensando en la situación por la noche, de repente me di cuenta, todas las palabras que dijo sobre otro hombre no eran más que ficción. Además, me vino un pensamiento alarmante: quizás mis hijos, especialmente el más joven, no son biológicamente míos. Decidido a encontrar respuestas a estas preguntas, me desperté temprano por la mañana y comencé a buscar los centros de pruebas de ADN más cercanos. Para mi sorpresa, descubrí que a medio kilómetro de la casa de mis padres hay un laboratorio convenientemente ubicado en una pequeña área. Sin perder tiempo, fui allí tan pronto como abrieron las puertas, deseando obtener respuestas a mis preguntas. Después de hablar con uno de los empleados competentes, amablemente me explicó todo el proceso y su costo. Después de tomar una decisión, me dirigí a mi compañía de seguros con una pregunta sobre la cobertura de los costos de las pruebas de ADN, pero me dijeron que no cubrían tales costos. Con un suspiro pesado, admití que el costo de la prueba, que ascendía a 775 pesos con impuestos, sería asignado únicamente a mí. A pesar de las dificultades financieras, tomé la firme decisión de hacer la prueba, llenando diligentemente todos los documentos necesarios. Decidido, reuní a mis hijos y los llevé al laboratorio para el análisis de ADN. El asistente del laboratorio dijo que las muestras recolectadas se entregarían de inmediato el mismo día, y que podía esperar los resultados dentro de una semana. También enfatizaron que estos resultados pueden ser aceptados por el tribunal, a diferencia de algunas pruebas menos confiables realizadas por correo o a través de Internet. La espera fue angustiosa, pero una semana después, recibí la noticia aterradora: el hijo mayor era realmente biológicamente mío. Pero los resultados del análisis sacudieron mi corazón: el menor, mi hijo pequeño, no era mío. Esta noticia me llevó a caer en un estado de completo shock, abrumado por el dolor. Me sumí en una profunda depresión. Los pensamientos sobre mi hijo más joven me atormentaban, y no podía entender cómo la vida podía ser tan cruel e injusta. Incapaz de llevar esta carga solo, le conté a mis padres sobre los resultados de la prueba, quienes estaban igualmente deprimidos. Tomé la difícil decisión de solicitar el divorcio, pero decidí mantener esta amarga verdad en secreto hasta que me reuniera con mi esposa. Habiendo recurrido a los servicios de un abogado experimentado conocido por su persistencia, comencé el juicio con un representante determinado de la ley a mi lado. Sentí un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Alentado por los consejos del abogado, decidí no solo divorciarme y cuestionar toda la paternidad, sino también tomar medidas adicionales contra el hombre con quien mi esposa dormía. Mi abogado creía que teníamos motivos para presentar cargos por alienación de afecto y fraude de paternidad. A lo largo de este periodo turbulento, mi esposa me pedía persistentemente que regresara, queriendo restaurar nuestra familia destruida. Siguiendo el consejo de mi abogado, organicé otra reunión para ella en casa de mis padres, donde iba a mostrarle pruebas de ADN incontrovertibles. Al principio, trató de negar la verdad, afirmando que los resultados del examen de ADN eran incorrectos. Pero más tarde, su tenacidad se debilitó, y ella reconoció a regañadientes la realidad innegable. Desesperada, recurrió al método del reproche, enfatizando que nuestro hijo menor ama a su padre y que yo no puedo dejarlo. Me recordó que mi nombre estaba escrito en el certificado de nacimiento, insinuando que esto confirma mi responsabilidad paternal. Dije firmemente que aquí hay consideraciones más profundas en juego.
Con el corazón apesadumbrado, le entregué los papeles de divorcio, dejando claro que nuestra relación no podía ser restaurada. Además, le informé que presentaría una demanda contra ella y su amante, exigiendo que mi nombre fuera eliminado del certificado de nacimiento. En el tribunal, decidí emprender acciones legales contra ambas personas, acusándolas de fraude. Cuando se enteró, comenzó a suplicar, diciendo que estábamos destinados a estar juntos y negándose a darme el divorcio. Rápidamente rechacé sus súplicas, insistiendo en que ella y su amante desarrollaran un plan, según el cual todos nos encontraríamos en el tribunal. Tratando de sacarla de este estado, le ofrecí irse, pero ella se negó categóricamente. En este sentido, me vi obligado a apelar nuevamente a sus padres, con una solicitud de ayuda para sacarla. Después de eso, informé inmediatamente a mi abogado sobre los últimos acontecimientos. Después de discutir la situación, él evaluó positivamente mi comportamiento y actualmente estamos esperando una audiencia. El abogado esperaba con optimismo que eventualmente recapacitara y firmara los papeles de divorcio. Además, esperaba que el perpetrador de la alienación de afecto reconociera voluntariamente la paternidad y resolviera las demandas sin recurrir a procesos judiciales. Sorprendentemente, 2 días después, se le entregaron documentos judiciales. Mirando hacia atrás, se puede decir que mis acciones posteriores no fueron las más sabias. Me di cuenta de que mi esposa estaba difundiendo información falsa sobre nuestra situación en Facebook. Para mi horror, descubrí que estaba difundiendo información falsa en Facebook de que yo estaba furioso y la separaba a la fuerza de nuestros hijos, obligándola a mudarse con sus padres. En este sentido, recibí mensajes de partes interesadas pidiéndome que aclarara la situación. En lugar de responder a cada solicitud en privado, decidí escribir un mensaje detallado en mi página de Facebook. En él, conté abiertamente las razones de nuestra separación, revelé la identidad del amante de mi esposa y expliqué que no era el padre biológico de nuestro hijo menor. Teniendo en cuenta que mi red de amigos en Internet tiene más de 150 personas, la noticia se difundió rápidamente y causó una avalancha de mensajes con palabras de apoyo. Como resultado de mi publicación en Facebook, mi esposa se sintió incómoda y exigió que la eliminara, pero me negué rotundamente, creyendo que era importante que todos conocieran la verdad. 2 días después, un abogado me contactó e informé sobre este mensaje. Me reprendió por mi acto, reconociéndolo como imprudente, pero a pesar de esto, también compartió noticias positivas. Un abogado que representa los intereses del amante de su esposa, con quien hubo un romance, se puso en contacto con él y expresó su disposición a reconocer voluntariamente la paternidad antes de realizar un examen de ADN, confirmando su relación biológica con el hijo. Además, están dispuestos a satisfacer la demanda por alienación de afecto. Se me pidió que retirara una demanda civil contra esta persona por la cantidad de 5,000 pesos. Mi abogado enfatizó que este es un resultado excepcionalmente favorable, dado que los esposos suelen ser financieramente responsables si otro hombre no reconoce voluntariamente la paternidad. Además, explicó que la conclusión de un acuerdo de conciliación en el caso de alienación de afecto en nuestro estado es un fenómeno extremadamente raro, lo que hace que tal propuesta sea bastante inusual. Teniendo en cuenta su consejo, decidí aceptar la oferta y procedimos a llevar a cabo todas las acciones necesarias. El caso de paternidad ocupó el lugar principal en el tribunal, y al principio, ingenuamente esperaba que el proceso fuera simple. Pero el juez puso muchas trabas que tuvimos que superar. Después de la primera audiencia, el juez pospuso la decisión sobre el caso por 30 días. Este retraso se debió a que el juez tenía que estudiar cuidadosamente toda la información proporcionada y las leyes estatales relevantes antes de emitir un veredicto. Cuando nos reunimos nuevamente para la consideración final del caso, el juez comenzó a hacerle al interesado y a su abogado una serie de preguntas que me causaron un acceso de ira. Durante el juicio, el juez comenzó preguntando al interesado sobre su conocimiento de la paternidad del hijo antes de confirmar este hecho con una prueba de ADN. Para mi decepción, el abogado de este hombre vaciló y evitó una respuesta directa.
El juez tuvo que intervenir e insistir en una respuesta clara, sí o no, a lo que el abogado eventualmente respondió afirmativamente. Luego, el juez preguntó cuánto tiempo había sabido al respecto, a lo que el abogado respondió que su cliente se enteró alrededor de un mes después del nacimiento del hijo. El juez luego preguntó cómo exactamente se enteró de ello, a lo que el abogado respondió que mi esposa le había contado a su cliente al respecto. Finalmente, el juez preguntó si el hombre había visitado al niño. Respondiendo a la pregunta del juez, el abogado confirmó que su cliente había estado visitando al niño constantemente cada mes durante los últimos 4 meses. Luego, el juez volvió su atención hacia mi esposa, pidiéndole que confirmara la autenticidad del testimonio del abogado. Ella apartó la mirada y admitió a regañadientes que esto era efectivamente así. Al escuchar estas revelaciones, me sentí enfermo. La ira me invadió, pero logré mantener la calma. Como resultado del proceso, mi nombre fue excluido del certificado de nacimiento del niño. Después de eso, nos reunimos en una de las oficinas laterales del juzgado y firmamos un acuerdo de conciliación. Al final de la reunión, el abogado que representa los intereses del interesado me entregó un cheque por la cantidad de 5,000 pesos. Con una mezcla de emociones, incluyendo alivio, salí del juzgado, sintiendo que un peso se había levantado de mis hombros. Pero la felicidad inicial pronto fue reemplazada por la oscuridad, que apretó mi corazón cuando me di cuenta de que mi amado hijo ya no me pertenecía legalmente. La magnitud de esta pérdida me abrumó, sumiéndome en un estado de profunda desesperación. Me senté en el auto durante más de 2 horas, incapaz de reunir la fuerza para irme. Eventualmente, llegué a casa, pero en lugar de encontrar consuelo, me encontré acostado en la cama, mirando el techo y perdido en mis pensamientos. Permanecí en la cama durante 12 horas completas, sin encontrar la fuerza para levantarme. Mi esposa se convirtió en una persona monstruosa, y en ese momento, anhelaba solo una cosa: cortar relaciones con ella y sacarla de mi vida. Pero renunciar al niño resultó ser la decisión más difícil y dolorosa de mi vida. Como resultado, 2 meses después, nuestro divorcio se finalizó. Acordamos la custodia compartida del niño, dividiendo las responsabilidades por igual, y yo me quedé en la casa hasta el final del contrato de alquiler. En ese momento, mi ex esposa y sus hijos buscaban refugio con sus padres. Le pagaba fielmente la pensión alimenticia parcial para ayudarla a criar a sus hijos. Además, estaba obligado a pagar pensión alimenticia durante 1 año, lo cual consideraba injusto, pero acepté voluntariamente, guiado por el deseo de garantizar el bienestar de mi hijo y su hermano menor. Desafortunadamente, las disputas con mi ex esposa no terminaron ahí. Por el contrario, inmediatamente después del divorcio, comenzó a perseguirme y continuó haciéndolo durante casi 3 meses. Aunque sus acciones no llegaron a medidas extremas, estaba constantemente presente en mi vida diaria. Se comportaba de la misma manera después de mi regreso a casa. A menudo la encontraba estacionada en el estacionamiento esperándome en su coche, o aparecía poco después de mi llegada. Además, durante todo este periodo, me bombardeaba diariamente con numerosos mensajes de texto, en los que expresaba su amor y afirmaba que los niños necesitaban mi presencia. Me abstenía de responder si no estaban relacionados con cuestiones relacionadas con nuestro hijo. Además, me envió 2 correos electrónicos largos y una emotiva carta de 17 páginas, en la que expresaba su amor y remordimiento, detallando todas las formas de reparar el daño y satisfacer mis necesidades. A pesar del shock emocional que me causó, me resultaba difícil no darle otra oportunidad. La forma en que usaba a nuestro hijo y al hijo menor como medio de manipulación y presión sobre mí era realmente desgarradora, y me embargaba la emoción cada vez que los mencionaba en sus mensajes. Busqué apoyo en sus padres, entablé discusiones, intenté razonar con ella, pero nuestros esfuerzos fueron en vano. Finalmente, llegó al punto en que cuando regresé a casa del trabajo un día, vi que estaba estacionada cerca de mi casa con los niños en el auto. La vista de estos niños me causó un gran dolor mental y emociones conflictivas. Al salir del auto, abrazó a nuestro hijo y tomó firmemente de la mano al hermano menor. Con lágrimas en los ojos,
dijo que los niños extrañaban a su padre y realmente querían verme. Confundido y preocupado, pregunté qué quería. Abrumada por las emociones, rompió a llorar, me entregó al niño y a nuestro hijo y se fue apresuradamente. Inmediatamente contacté a sus padres, les conté sobre la situación y les aseguré que los niños estaban conmigo. Prometí mantenerlos por unas horas y devolverlos antes de irme a dormir. Después de contactar a sus padres, me enteré de que no había regresado a casa y no podían contactarla. No respondí llamadas ni mensajes de texto toda la noche. No fue hasta las 11 a.m. del día siguiente que finalmente regresó a casa. Su prolongada ausencia causó una gran preocupación a todos, había temores de que pudiera estar en peligro. Por la noche, sus padres y yo nos reunimos para una reunión y le recomendamos encarecidamente que consultara a un terapeuta como un paso necesario hacia la recuperación y la búsqueda de apoyo. Al final, logró encontrar estabilidad y cambiar su enfoque para ser una madre dedicada. En cuanto al desenlace de esta historia, ahora estoy felizmente casado nuevamente con una mujer maravillosa que conocí en el trabajo el año pasado. Una preciosa hija apareció en nuestra vida, y nuestro amor sigue siendo fuerte. Curiosamente, poco después de mi segundo matrimonio, mi ex esposa anunció que estaba esperando un hijo de un hombre con el que había salido solo unos meses, una situación que puede resultar familiar. Sorprendentemente, decidieron casarse, y debo admitir que resultó ser una persona realmente amable. Nos comunicamos periódicamente, hablamos un par de veces al mes cuando recojo a los niños. Cada vez que llevo o recojo a un niño, observo con gratitud la influencia positiva del actual esposo de mi ex esposa tanto en mi hijo como en el hijo menor. Me siento muy aliviado al darme cuenta de que hay un padrastro cariñoso en sus vidas. En cuanto a mi ex esposa, parece que no se ha calmado por completo después de nuestra ruptura. A veces todavía me escribe que me ama, pero odio darme cuenta de que su relación con su actual esposo comenzó con engaños. Al principio, ella lo engañó afirmando que yo era el padre de ambos niños y que la abandoné en busca de una vida de soltero despreocupada. Poco a poco, al descubrir la verdad, confesó que no soy el padre biológico del hijo menor. Posteriormente, después de nuestro divorcio, me dijo que concibió al hijo menor con su pareja posterior. Solo después de que sus padres expusieran sus inventos, finalmente reveló toda la verdad a su actual esposo. ¿Cómo lo sé? Bueno, un día su esposo sugirió que nos encontráramos para tomar una cerveza. Curiosamente, acepté su invitación, y durante nuestra conversación, él me preguntó francamente que le contara lo que pasó entre mi ex esposa, su actual esposa, y yo, ya que ella cambió repetidamente su versión. Le conté francamente todos los detalles, sin dejar ninguna piedra sin remover. Si hubiera escuchado la última historia que ella le contó, habría sido un desastre. Él parece estar genuinamente feliz con ella y muestra gran afecto por su hijo recién nacido. Se ocupa diligentemente de mi hijo y del bebé, sin dejar lugar a preocupaciones. Quiero aclarar que este despreciable hombre, el padre del segundo hijo de mi ex esposa, hace una contribución exclusivamente financiera a la crianza del bebé sin participar en ella. Es una absoluta vergüenza. Al final, todo resultó positivamente para mí, aunque podría haberme ahorrado dificultades significativas si hubiera sido más atento. Podría haber ahorrado tanto tiempo como dinero. Esto sirve como lección para los jóvenes, aprendan de mi experiencia y no repitan mis errores. Es importante recordar que hay mujeres realmente buenas, pero su búsqueda requiere paciencia y estudio cuidadoso. Pero mi ex esposa, desafortunadamente, no se calmará. Hace un mes, fue a la tienda, dejando a los 3 hijos con su esposo, y no regresó. La policía la rastreó, y lograron descubrir que había pasado todo este tiempo con su amante, quien vendía drogas ilegales y también la introdujo en estas sustancias. Se volvió adicta a estas sustancias tanto que no quería recordar a sus hijos ni a su esposo en absoluto. Se convirtió en una persona repugnante que ni siquiera sus padres querían comunicarse con ella. Cuando todos decidimos visitar el lugar donde vive, afortunadamente, su esposo resultó ser una persona decente y sincera y siguió cuidando a los niños.
Mi hijo mayor y mi familia me acogieron, y los 2 niños quedaron bajo el cuidado de este maravilloso hombre que era su esposo. También logró divorciarse de ella y privarla de los derechos parentales, ya que ella no participaba en la crianza de los niños. Sus padres la visitaron varias veces e intentaron recordarle que los tenía y le recordaron sobre los niños. Estaba bajo la influencia de drogas ilegales y ni siquiera les hablaba. Me quedé impactado por lo que se convirtió, habiendo perdido todo y a todos. Historia 3. Me llamo Héctor. Tengo unos 45 años. He estado felizmente casado con mi esposa durante más de un cuarto de siglo y nos conocemos desde hace 3 décadas. Nuestro viaje juntos comenzó en el último año de la escuela secundaria cuando ella quedó embarazada de nuestro primer hijo. Aunque al principio no fue fácil, tuve la suerte de conseguir un trabajo en UPS justo después de graduarme. Sin embargo, su familia tradicional irlandesa desaprobaba inicialmente nuestra relación, pero logré convencerlos, especialmente a su padre, para aliviar su carga. Hice todo lo posible para que mi esposa no tuviera que trabajar. Para cuando yo tenía 27 años, ya teníamos 5 hijos, 4 niñas y un niño. Afortunadamente, el hijo nació primero, lo que nos trajo una gran alegría. Naturalmente, enfrentamos problemas relacionados con las finanzas, enfoques de crianza e incluso la falta de una vida íntima. Al darme cuenta de la complejidad de criar a 5 hijos, intenté ayudar, pero mi esposa seguía sintiéndose impotente y ella significaba todo para mí. Mientras ella mantenía su figura, yo intentaba hacer lo mismo. Después de trabajar como repartidor durante muchos años, me convertí en lo que algunos llaman un gordo flaco. Mi pecho, brazos y piernas estaban musculosos, pero mi estómago estaba lejos de estar en buena forma. Además, debido al adelgazamiento del cabello, tuve que afeitarme la cabeza. A pesar de todas estas discapacidades físicas, Debbie seguía siendo todo para mí. Desafortunadamente, hubo casos en los que ella me insultaba verbalmente, lo que provocaba irritación y una negativa a intentar mejorar la situación. Con el tiempo, resultamos ser la única pareja casada en nuestro círculo de amigos. Todos nuestros otros amigos casados se divorciaron. 5 de ellos se separaron debido a la infidelidad de sus esposas, 1 debido a la infidelidad de su esposo y la última pareja se separó porque comenzaron a vivir por separado. Expresé mi preocupación por las nuevas amistades solteras de mi esposa y el hecho de que cada vez estaba más en contacto con ellas, pero esto llevó a acaloradas discusiones y acusaciones de que yo estaba tratando de controlarla. Me sorprendió que todavía estuviera encerrada y sirviera como mi muñeca viviente personal. El impacto de todo esto se intensificó mientras la veía crecientemente insatisfecha cuando pasaba tiempo con ellas. Incluso los niños notaron los cambios en su comportamiento. Recuerdo el momento en que, al regresar a casa, mi hijo y 2 hijas se enzarzaron en una acalorada discusión con ella. Aunque entendí su descontento, los reprendí por alzar la voz a su madre. Más tarde, cuando salieron de la habitación, ella reunió el coraje y expresó sus reclamos, mostrando que en nuestros ojos se siente como nada más que una esclava. Curiosamente, le pregunté sobre el origen de estos sentimientos, pero ella apartó emocionalmente la pregunta, se retiró y se fue. El día en que la sorprendí en la escena del crimen está grabado en mi memoria. Debbie estaba fuera con sus amigos, y yo estaba ocupado cocinando en la cocina. Los niños estaban emocionados viendo la película, Trena Buena, y los 3 mayores se acercaron a mí con expresiones preocupadas en sus rostros. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, mi hijo expresó la sospecha de que su madre podría tener otro hombre. Al principio, me negué a creerlo, sin querer aceptar una revelación tan devastadora. Elevé la voz, los regañé y juré demostrar que sus palabras estaban equivocadas. Cuando inicié sesión en la aplicación en mi iPhone, descubrí que ella estaba en un bar en las afueras de la ciudad. Sin dudarlo, me metí en el coche y conduje directamente al bar. Había muchos clientes en el bar, pero noté a un grupo de sus amigos que estaban sentados en un rincón del salón y comportándose como tontos borrachos. Cuando me acerqué a ellos, sus rostros se pusieron pálidos, y tuve una sensación incómoda en el estómago.
Al no encontrarla en el bar, salí afuera y empecé a caminar por el estacionamiento. En el rincón lejano, un coche llamó mi atención. Aparentemente, había un hombre en el asiento del conductor con los ojos cerrados, a quien consideraba mi amigo. Al acercarme al coche con la intención de preguntar si había visto a mi esposa, gradualmente me di cuenta de que él estaba disfrutando de mi esposa. Cuanto más me acercaba, más reconocía a la mujer en el coche, era mi esposa. Me di cuenta de que estaba parado en la ventana del lado del conductor, casi invisible para los demás. La frustración me abrumó, y perdí el control de mí mismo. En un acceso de ira, rompí la ventana y saqué al hombre del coche por la fuerza. Mi comportamiento estaba lejos de ser educado. En medio del caos, Debbie se disculpó repetidamente, su voz llena de miedo. Le grité mientras pateaba al hombre tendido en el suelo. Pronto, llegó la policía, y fui arrestado. Pasé una semana y media en la comisaría local, y por el estrés extremo, me parecía que estaba al borde de un ataque al corazón. Pero resultó que no era un ataque cardíaco sino el síndrome del corazón roto. Los rumores sobre mis acciones se difundieron rápidamente, y eventualmente, mi suegro vino en mi ayuda, quien me sacó bajo fianza. Cuando crucé el umbral de su casa, estaba al borde de las lágrimas, expresando un profundo remordimiento por el comportamiento de su hija. En el camino a casa, me dijo que había hablado con mi jefe y un representante del sindicato, y que seguiría trabajando. También mencionó que los niños se quedarían con él. Cuando finalmente llegamos a casa, Debbie me estaba esperando. Mi suegro previó lo que iba a suceder, así que vino en coche. Su predicción resultó ser precisa. Debbie se apresuró hacia mí con lágrimas en los ojos e intentó abrazarme, pero la aparté, haciendo que cayera al suelo. Me miró en estado de shock. Le exigí que empacara sus cosas y se fuera, insistiendo en el divorcio. A pesar de su resistencia, su padre logró convencerla de lo contrario. Una hora después de que se fueran, llegó la suegra con los niños, y los abracé a todos. Antes de irse, ella también se disculpó por el acto de su hija. En mi estado, las parejas deben someterse necesariamente a asesoramiento antes del divorcio, lo cual personalmente creo que es inútil. No entiendo por qué debería ir a terapia si ella me engañó. Durante las consultas, me quedé en silencio y simplemente escuché su tontería. Eso es exactamente lo que era, un flujo de palabras sin sentido. Podemos atribuir esto a las dificultades que enfrentamos como padres jóvenes. Mi esposa, siendo inexperta en un estilo de vida salvaje y libre, se involucró en esto. Sus amigos alimentaron su deseo de buscar más, lo que la llevó a engañarme. Durante las consultas, la terapeuta intentó repetidamente echarme la culpa, insinuando que debería haberle dado más libertad y comprensión. Miré al consultor incrédulo y pregunté, ¿estás fuera de tus cabales?, porque su declaración me parecía completamente absurda. Le pregunté sobre la duración de su infidelidad, a lo que admitió que duró 4 meses y con solo una persona. Dijo que fue un error y que podríamos superarlo gracias a nuestra vida compartida. La curiosidad me dominó y pregunté quién fue el iniciador de la traición y cuántas citas tenían en común. Con lágrimas en los ojos, respondió honestamente a mis preguntas. Hubo silencio en la habitación, y pensé en todos los momentos que habíamos vivido durante nuestra relación, risas, conversaciones, intimidad, aparentemente carentes de cualquier señal de que estaba infeliz o ofendida. Finalmente, hablé, recordando los momentos en los que estábamos cerca. La llamé por su nombre y la consultora trató de corregirme. En respuesta, silencié a la consultora, continuando expresando mi protesta y enojo, usando todos los términos despectivos posibles que se me ocurrieron. Dejé claro que, a mis ojos, ella es maliciosa. A pesar de los intentos de la consultora y de mi esposa por convencerme de que nuestra historia y nuestra relación podrían superar este error, me negué a seguir escuchando. Parecían ignorar por completo mis sentimientos, centrándose únicamente en el perdón y en lo que yo podía hacer para seguir adelante con mi vida, e incluso me ofrecieron disculpas a ella por hacerla sentir como una sirvienta. En ese momento, decidí irme.
El proceso de impugnación del divorcio fue difícil y largo, duró 2 años. A pesar del paso del tiempo, Debbie sigue intentando reconciliarnos y reunirnos, pero nuestras conversaciones se centran exclusivamente en los niños. Cualquier intento suyo de discutir otra cosa, lo corto abruptamente. Durante las reuniones familiares, evité deliberadamente su presencia y a veces incluso la rechacé por completo. Además, nuestros hijos mayores se negaron a comunicarse con ella, y aunque los animo a pasar tiempo con su madre, al final respeto su decisión. Mis suegros visitan mi casa semanalmente, y soy consciente de sus intentos de convencer a su hija de que me divorcie, pero sus esfuerzos no han tenido éxito. Desafortunadamente, la suegra se comporta especialmente irrespetuosamente hacia ella, recurriendo a insultos y chismes sobre ella en su entorno. Tuve que intervenir y pedirle que detuviera tales acciones, ya que prefiero que nuestros asuntos personales permanezcan confidenciales dentro de nuestro hogar. Curiosamente, en el primer año de nuestra separación, nuestro hijo y nuestra hija crearon una cuenta en Tinder para mí. Al principio, esta idea me pareció bastante divertida. Un hombre de mediana edad con 5 hijos y responsabilidades familiares, parecía improbable que pudiera tener éxito. Pero para mi sorpresa, tuve más de una docena de citas increíblemente interesantes, que fortalecieron significativamente mi autoconfianza. Una de estas citas tuvo lugar mientras participaba en servicio comunitario ordenado por el tribunal. Conocí a una mujer maravillosa llamada Isabelle, que resultó ser nuestra curadora en el programa de vivienda para personas. No solo es impresionantemente hermosa, sino que también obtuvo el primer lugar en el concurso de parecido a Vanessa Marcel en el que participó con su hija. Nuestro interés compartido en las telenovelas hizo que comenzáramos a pasar más tiempo juntos. Vi la serie de televisión General Hospital con mis hijas, ya que ofrecía una rara oportunidad de pasar tiempo de calidad con ellas. 6 meses después, presenté a Isabelle a mis hijos, y se encariñaron inmediatamente con ella. Todo se complica por el hecho de que mi hijo y su hija realmente se han enamorado el uno del otro, pero Debbie no quiere dejarlos ir e incluso intenta inculcarles a los 2 hijos más pequeños una falsa esperanza de que eventualmente nos reconciliaremos. Tuve que intervenir y pedirle que se abstuviera de discutir más el asunto con ellos. Los intentos del padre de convencerla de que viera a un terapeuta continuaron, pero yo solo quería que todo terminara. A pesar del shock causado por el acto de Debbie, no me arrepiento de los años que pasamos juntos en absoluto. Tenemos 5 hijos maravillosos, y cumplí mi papel como compañero responsable en su vida. Lo único que lamento es que permitió que un asunto arruinara nuestros 26 años de matrimonio. No quiero que piense que la perdonaría fácilmente y la volvería a aceptar. Al mismo tiempo, no la odio. Cuando me encuentro con sus antiguos conocidos en la ciudad, expreso abiertamente mi antipatía, aunque no los menciono por su nombre. El amor y el respeto que una vez sentí por Debbie desaparecieron en el momento en que la sorprendí en ese coche. Siempre será la madre de mis hijos y nadie más. Espero que pueda aceptar esta realidad. Recientemente, mi ex esposa ha estado experimentando dificultades emocionales. Se ha visto envuelta repetidamente en altercados físicos con sus antiguos amigos, resultando en lesiones como una nariz rota y un labio partido. En este último caso, sacó al hombre a la fuerza de la institución en la que se encontraba, lo que provocó que se llamara a las autoridades en cada ocasión, pero debido al tamaño pequeño de nuestro distrito, simplemente la llevaron a casa de sus padres. Un sábado, nos reunimos todos para celebrar el aniversario de mis parientes, y yo fui con Isabelle porque en ese momento estábamos oficialmente saliendo. Debbie parecía incómoda, así que la aparté a un lado, lo que nos permitió tener nuestra primera conversación sincera. Estaba muy arrepentida y se disculpó sinceramente. Debbie admitió que no comprende por qué no se ha distanciado de sus antiguos amigos. Confesó que su acto destruyó nuestra familia, y el hecho de que me viera con Isabelle solo aumentó su anhelo por mí y la hizo lamentar no haber apreciado lo que tenía. Mientras hablaba, mi estómago se revolvía de miedo y ansiedad. Le pregunté repetidamente si estaba bien, pero me quedé atónito cuando Debbie reconoció oficialmente nuestra ruptura.
Debbie se acercó a cada uno de nuestros hijos, y estaba claro que habían reconciliado con ella. Entablaron una conversación, el aire se llenó de risas e incluso se tomaron fotos juntos. Fue un momento alegre para Isabelle y para mí, y me hizo pensar en tener una conversación sincera con Debbie por una vez. Pero todo cambió cuando en medio de la noche, a las 3 de la mañana, recibí una llamada. Mi ex esposa estaba gritando en pánico, y podía escuchar a mi suegra llorando al fondo. Pronto, mi suegro me dijo calmadamente que Debbie había intentado hacerse daño y la estaban llevando de urgencia al hospital. Cuando llegué al hospital, vi que mi suegra estaba en una condición grave. Debbie había perdido una cantidad significativa de sangre y iba a ser sometida a cirugía para ayudarla. Mi suegro y yo donamos sangre ya que no había suficiente de su grupo sanguíneo en el hospital. Aunque mi hijo no pudo participar en la operación, observaba con alarma desde la distancia. Mis 3 hijas más jóvenes corrían por la sala en medio del caos. Cuando mi hijo finalmente salió de la cirugía, nos aseguró que Debbie estaría bien. Abrumado por el alivio, se arrojó en mis brazos y se echó a llorar. Yo también quería llorar, pero sabía que tenía que mantenerme fuerte por ellos. Un domingo, mi suegra encontró las notas que Debbie había dejado. Escribió cartas separadas para cada uno de nuestros hijos y una larga dirigida a mí. Al abrir el sobre, vi los papeles de divorcio firmados y una carta de disculpa de 8 páginas. La carta servía como confirmación de que Debbie nunca había sido infeliz en nuestro matrimonio. Cedió a la presión de grupo y creyó las mentiras que sus supuestos amigos le decían. Expresó un profundo arrepentimiento por la forma en que me trató a mí y a los niños como resultado de su infidelidad. Cuando Debbie finalmente recuperó la cordura, al principio se negó a hablar. Simplemente miraba por la ventana, desconectada del mundo que la rodeaba. Gradualmente, comenzó a conocer a todos, pero aún había una brecha notable entre nosotros. Debbie pidió una conversación privada con Isabelle. Cuando Isabelle regresó, me dijo que Debbie le había preguntado si me amaba porque veía mi amor por ella. Isabelle respondió que realmente me ama y que soy el primer hombre con el que ha estado desde la trágica muerte de su esposo hace 15 años. Debbie quería asegurarse de que su valoración de mi amor por ella era correcta, e Isabelle le aseguró que lo era. Esto trajo una gran alegría a Debbie. Actualmente, Debbie está siendo tratada en una clínica psiquiátrica donde será monitoreada de cerca. El médico informó a sus padres que podría tardar 1 año, y posiblemente 2, antes de ser dada de alta. Aunque ya no puede ser mi esposa ni la mujer a quien he dedicado mi amor, siempre será la madre de nuestros hijos. Estoy decidido a hacer todo lo posible para apoyar su recuperación por el bien de nuestros hijos.